La violencia extrema en la infancia define el destino de una persona. Richard Kuklinski, marcado por abusos atroces, se convirtió en uno de los asesinos más brutales de la historia de Estados Unidos. Hoy exploraremos cómo su entorno familiar moldeó su corazón de granito y su camino sangriento. Suscríbete, activa las notificaciones y acompáñanos en esta inquietante historia. ¿Listos para comenzar? Número 1. Richard Kuklinski. De tragedias familiares a secretos siniestros. Richard Kuklinski nació en 1935 en Jersey City. Creció en un hogar donde el caos era la norma y el cariño brillaba por su ausencia. Su padre, un ferroviario polaco con más golpes que afecto, y su madre, una dura católica irlandesa, formaban un dúo explosivo. La tragedia marcó su infancia cuando su hermano Florian murió en circunstancias sospechosas, disfrazadas de accidente. En lugar de enfrentar la verdad, la familia optó por el silencio y el engaño, cimentando el oscuro y perturbador camino que definiría la vida de Richard. Número 2. La hamburguesa letal y el crimen que apestaba. Gary Smith degustó una hamburguesa con cianuro, cortesía de Kuklinski, pero el veneno no bastó. Daniel Debner intervino, estrangulándolo con un cable de lámpara. Luego escondieron el cadáver entre el colchón y el somier de un motel, creyendo que habían ideado el crimen perfecto. Sin embargo, tras 4 días y varios huéspedes en la habitación, el olor del cuerpo en descomposición los delató. La falta de planificación y limpieza convirtió su intento de encubrimiento en un desastre que terminó oliendo más a descuido que astucia criminal. Número 3. El último respiro del hombre de hielo. En 2006, Richard Kuklinski, el temido hombre de hielo, murió a los 70 años tras casi 2 décadas en prisión. Un paro cardíaco causado por la enfermedad de Kawasaki puso fin a su vida, aunque él pidió ser reanimado. Su esposa Bárbara, sin titubear, firmó una orden de no reanimación y confirmó al hospital: déjenlo descansar. Así, su historia terminó no entre crímenes, cables o cianuro, sino con un corazón que se rindió y una esposa que decidió que no había lugar para segundas oportunidades. Número 4. Los Kuklinski, una familia más oscura que cualquier película. Joseph Kuklinski, hermano menor de Richard, fue condenado en 1970 por abusar y asesinar a una niña de 12 años, lanzándola desde un edificio. Richard, al enterarse, soltó: venimos del mismo padre, como si eso resumiera el caos familiar. Su madre, una devota religiosa con afición por las escobas, para golpear claro, intentó apuñalar al padre mientras obligaba a sus hijos a ser monaguillos. Entre violencia, fervor religioso y crímenes atroces, los Kuklinski demostraron que la realidad puede ser más perturbadora que cualquier thriller familiar. Número 5. El empresario que ocultaba más que negocios. Richard Kuklinski describía a su madre como un cáncer que destruía todo. Después de divorciarse de Linda, su primera esposa y madre de 2 hijos, se casó en 1961 con Barbara Pedricci, una secretaria de su empresa. Juntos tuvieron 3 hijos y vivieron en Nueva Jersey, donde los vecinos lo consideraban un empresario exitoso, pero Barbara sospechaba que algo no encajaba. Entre su estilo de vida lujoso y el constante flujo de dinero en efectivo, su distribuidor mayorista parecía estar más involucrado en misterios turbios que en negocios legítimos. Número 6. Richie, del padre perfecto al destructor de muebles. Bárbara veía a su esposo como 2 hombres en uno. Richie el bueno, un empresario amoroso que cuidaba con ternura a su hija enferma, y Richie el malo, un huracán que desaparecía por meses y volvía para destrozar muebles como si fueran de cartón. Ante su temperamento explosivo, Bárbara decidió no preguntar por el origen del dinero ni por sus misteriosas escapadas nocturnas. En casa, Richie alternaba entre ser el padre ideal y el caos personificado. Más que un esposo, parecía un thriller psicológico en carne y hueso. Número 7. El terror en casa de los Kuklinski. Richard Kuklinski era un volcán de violencia. Golpeó a Bárbara hasta romperle la nariz 3 veces e incluso intentó atropellarla, causándole pérdidas de embarazo por sus maltratos. Aunque nunca tocó a sus hijos por temor a las amenazas de su esposa, su crueldad fue implacable. Mató al perro de su hija Merrick como castigo. Cuando Bárbara mencionó querer ver a otros hombres, Kuklinski casi la estranguló, dejándola inconsciente. En casa, su presencia era un constante recordatorio de que el miedo reinaba sobre el amor. Si la historia del temido Iceman Richard Kuklinski te intriga, deja un me gusta y suscríbete para más relatos impactantes. No te vayas, aún hay detalles escalofriantes por descubrir. Número 8. De Disney a la mafia. El curioso negocio de Kuklinski. En los años 60, Richard Kuklinski trabajó en un laboratorio cinematográfico en Manhattan, donde copiaba películas de Disney para venderlas ilegalmente. Pronto descubrió que los videos para adultos eran mucho más rentables y con ayuda de Roy DeMeo, de la familia Gambino, expandió su negocio. Aunque Kuklinski afirmó ser un asesino por encargos de la mafia, los expertos dudan de ello. Su primer arresto fue por emitir un cheque sin fondos, pero evitó la cárcel pagando la deuda. Así comenzó su oscuro camino entre negocios y crimen. Número 9. Negocios turbios, el bidón de la muerte.
El 30 de enero de 1980, Richard Kuklinski tuvo una reunión con George Maliban, quien quería comprarle películas para adultos y llevaba consigo $27.000. Kuklinski decidió que era más fácil matarlo que cerrar el trato. Tras dispararle 5 veces, mutiló el cuerpo para meterlo en un bidón de 200 litros que apareció días después en Jersey City. Cuando fue capturado, Kuklinski admitió el crimen y lo calificó como solo negocios. Así comenzó su macabro historial de asesinatos confirmados. Número 10. El farmacéutico y el bidón perdido. En 1982, Paul Hoffman, un farmacéutico ambicioso, buscaba comprar un lote robado de medicamentos para revenderlo. Se reunió con Richard Kuklinski, llevando $25.000, pero Kuklinski decidió que el dinero y la mercancía eran mejor sin trato. Tras un fallido intento de dispararle, lo mató a golpes con una palanca, ocultando el cuerpo en un bidón de 55 galones que dejó en un motel. Días después, el bidón desapareció y el cadáver nunca fue encontrado. Una desaparición tan misteriosa como su asesino. Número 11. La banda, el motel y el miedo a un soplón. En los años 80, Richard Kuklinski lideró una banda dedicada al robo, integrada por Percy House, Gary Smith y los Debner. Cuando la policía arrestó a House en 1982, este colaboró con las autoridades, poniendo en alerta a Kuklinski. Temiendo más delaciones, rentó una habitación en un motel para esconder a Smith y Debner. Sin embargo, cuando Smith salió a visitar a su hija, Kuklinski comenzó a sospechar que su socio podía traicionarlo. En su mundo, la paranoia era tan peligrosa como los crímenes. Número 12. Un huésped, una alfombra y un asesinato mal guardado. Entre febrero y mayo de 1983, Richard Kuklinski mató a Daniel Debner en el apartamento del prometido de su hija, aprovechando que este estaba de viaje. Aunque intentó encubrir el crimen, la sangre en la alfombra delató el asesinato. Kuklinski convenció al dueño del piso de que el muerto era un amigo en peligro y que lo mejor era deshacerse del cuerpo. Sin embargo, su lengua traicionera lo delató al contarle a un asociado sobre el asesinato. Número 13. Frijoles quemados y buitres indiscretos. El 14 de mayo de 1983, un ciclista descubrió el cadáver de Daniel Debner rodeado de buitres en un bosque de Nueva Jersey. Kuklinski había envuelto el cuerpo en bolsas de basura y lo abandonó allí. Aunque la causa de muerte no fue clara, el forense notó manchas rosadas, posibles señales de envenenamiento por cianuro y frijoles quemados en su estómago. Curiosamente, esos frijoles caseros ayudaron a los investigadores a determinar que Debner murió justo después de comer. Número 14. Películas vírgenes y un negocio mortal. Louis Masgay desapareció en julio de 1981 tras reunirse con Richard Kuklinski para comprarle un lote de películas vírgenes por $95.000. Kuklinski, fiel a su estilo, prefirió eliminar al comprador y quedarse con todo. 2 años después, el cuerpo de Masgay apareció en un parque de Nueva York con un disparo en la nuca. Aunque el asesino intentó encubrirlo, su método de negocio seguía dejando rastros. Un mal negocio para Masgay, pero un gran botín para Kuklinski. Número 15. Un cadáver congelado que descongeló el misterio. Richard Kuklinski confesó haber a Louis Masgay disparándole en la nuca y guardando su cuerpo en un congelador por 26 meses antes de desecharlo en un parque. Pero su error fue no descongelar el cadáver antes de abandonarlo. A pesar del cálido septiembre, el forense encontró cristales de hielo en el cuerpo, revelando que había sido conservado por mucho tiempo. Este detalle terminó delatando la táctica de Kuklinski, convirtiendo su frío plan en una pista clave para los investigadores. Hemos llegado hasta el final. ¿Sabías todo esto sobre Iceman Richard Kuklinski? Cuéntanos en los comentarios, deja tu me gusta, suscríbete y activa las notificaciones y nos vemos en el próximo video.